y quiero saludar a Pastor Alape. Él es el coordinador general de la implementación del Acuerdo de Paz. Él hace parte del grupo Comunes y muy amablemente nos atiende a esta hora. Señor Alape, buenos días, bienvenido a 6am-W. Gracias, Julio, por la invitación a poder comentar sobre los compromisos de la paz como firmantes del acuerdo. Saludo a toda su audiencia. Muchas gracias. Pues yo no sé si usted se ha detenido a mirar el informe de la Contraloría, una fiscal delegada para el tema de justicia, la fiscal Jenny Lindo. Contralora. Contralora delegada, nos explicó ayer que ustedes no han cumplido con lo que se comprometieron. Las cifras son penosas. Señora Lape, ¿cuál es la explicación 10 años después de no cumplir lo que firmaron? A ver, nosotros, Julio, con todo respeto, podemos afirmar que cumplimos con la entrega de bienes en un proceso transparente, auditado por la misión de Naciones Unidas y la Sociedad de Activos Especiales. Cada proceso que se hizo se realizó de manera clara y, por supuesto, que el inventario de bienes que se entregó, inicialmente la Fiscalía lo filtró, lo hizo público a partir pues de unas ruedas de prensa en el que hacían mofa del inventario. Pero señora Lape, discúlpeme para que dejemos... Pero es que usted está... terminarle, por favor, me llaman a que le explique, les ruego, déjenme explicarles que esto no es fácil. Miren, esto es estigmatización, por eso necesitamos explicar. Entregamos el inventario, nos fuimos al territorio, empezaron a matarnos, empezaron a asesinarnos, empezaron a llevarse los otros actores que entraron a llevarse en las cosas y llegamos en un momento en que no pudimos volver al territorio. Nosotros tenemos que entender que se dieron unas situaciones muy complejas, pero que hubo de parte nuestra toda la disposición y cumplimos con lo que nos correspondía. Al Estado le correspondía la monetización y de igual manera lo que tenía que ver con la custodia. Eso era imposible hacerlo nosotros. Entonces yo creo que aquí también es necesario que se miren los informes que presenta Naciones Unidas, los informes de la unidad de víctimas, la misión de verificación de las Naciones Unidas en su informe del secretario general del 24 de marzo de 2023 señaló que en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo final, la Sociedad de Activos Especiales utilizó bienes entregados por las extintas FARC y conjuntamente con la unidad de víctimas compensó a título individual a más de 2.300 víctimas de las FARC con unos 4.3 millones de dólares. Los bienes de las antiguas FARC también se utilizaron para proporcionar reparación colectiva aproximadamente a 1.6 millones de dólares en efectivo y 3.4 millones de dólares en especie. Ese lo presenta Naciones Unidas y de igual manera la unidad de víctimas plantea en su informe que con recursos entregados por las antiguas FARC, la unidad de víctimas pudo hacer reparaciones efectivas con la Sociedad de Activos Especiales. Y ahí está el informe de más de 2.333 víctimas con 21.186 millones de pesos. Nosotros entendemos, y así lo hemos planteado, porque le correspondía al Estado colombiano a través de sus instituciones hacer la monetización de los bienes. ¿Qué ocurre? Si miramos aquí, hay una serie de bienes que la SAE no los pudo recibir, no los recibió porque no estaban formalizados. Señora Lape, pero parte, pues, de los territorios que eran reservas forestales y demás. Entonces, pues esos bienes no los recibieron, caso en el Caquetá, el caso aquí en Sumapaz.
y bueno, en muchas regiones del país. Entonces, sí, pero señora Lape, permítanos, porque es que está haciendo esto un monólogo y es una conversación en la cual tenemos varias preguntas para hacerle, empezando por la denuncia que ha hecho también la Contraloría sobre la entrega de dólares falsos. ¿Cómo puede usted decir que están comprometidos y que están cumpliendo cuando al menos $1.500 que ustedes entregaron eran billetes falsos? Y no lo decimos nosotros, lo dice el informe de la Contraloría. Este informe me parece que hay que profundizarlo y preguntarle a la SAE y a Naciones Unidas, que fueron los que estuvieron en la entrega, verificando cada entrega. Eso no era que se mandaba en una mochila, no. Aquí se hacía un proceso serio de verificación de cada uno de los bienes que se fueron entregando. Si era oro, para clasificar efectivamente la calidad de ese oro, la ley que tenía cada una de esas entregas. De igual manera, si era plata, los recursos en efectivo. Todo lo que se entregó no era que se dejaba aquí, sino se hacía un procedimiento con actas y demás. Entonces, por eso nos parece extraño, y yo creería que era necesario consultarle a la SAE para que mire las actas. Cada entrega estuvo acompañada de la correspondiente acta de entrega. Entonces, ese es un tema pues que nosotros estamos esclareciendo, porque vemos aquí que es delicado esta situación, en el sentido de que no fue un proceso fuera de las competencias legales. Pastor, ¿qué les responde a las víctimas del conflicto, como por ejemplo Sigifredo López, que están diciendo que ustedes se les están burlando? Nosotros no nos estamos burlando. Yo creo que hemos sido muy reiterativos en todas las acciones que tienen que ver con la reparación, el reconocimiento, la solicitud del perdón de los hechos del conflicto. Y aquí pusimos en disposición el patrimonio de guerra para la reparación. Hay una cantidad, por ejemplo, de predios que están sin formalizar y que aspiramos que en este proceso de formalización, en la implementación de las 7 millones de hectáreas que quedaron en el punto 1 del acuerdo, puedan incluirse en los predios a los que no pudimos volver porque llegaron actores armados. Recuerden Luisa, que tenemos dos asesinatos, uno en el sur de Bolívar, que fue Mario Morales, y otro en el Putumayo, que fue Santofimio, más conocido como Jorgito, que estaban en esas misiones y fueron asesinados por actores armados. Desde la situación, la responsabilidad no ha sido fácil. Y lo lamentamos muchísimo, pero eso no puede ser razón para el informe que estamos leyendo de la Contraloría. 720 y pico de bienes comprometidos, solo han devuelto uno. La Contraloría, Luisa, ¿se va a sentar a inventarse eso? Aquí están los números, están las cifras, está la contrastación que hicieron, pero la respuesta no puede ser, es que no pudimos volver al terreno. Porque, Julio, lo que bien se sabe es que ustedes también tienen seguridad. Si bien han tenido pues serios problemas, pues ustedes también tienen seguridad. Y ahora pues la pregunta es, la plata se necesitan reparar a las víctimas. ¿Cuál entonces va a ser la solución? ¿Usted qué sugiere para que sigan entregando esos bienes o para que la Sociedad de Activos Especiales pueda hacer un acompañamiento y efectivamente esos recursos que dice la Contraloría no han entregado, los puedan empezar a entregar? A ver, aquí hay una situación que hay que aclarar, y quien sabe la realidad de la ruralidad en Colombia entiende esta situación, y creo que aquí es necesario ayudar a esclarecer esto, porque hay que avanzar en la implementación del punto 1. Efectivamente, un solo predio recibió la SAE, no que no fuimos entregados. Entregamos el número que nos planteamos, pero solo recibe un solo predio. ¿Por qué? Porque aquí hay unos intríngulis, digamos, legales, y era el único predio que tenía matrícula inmobiliaria, que estaba legalizado. Los demás predios estaban en zonas de reserva, en zonas protegidas, en la retaguardia guerrillera. Por ejemplo, hablo de uno en el Sumapaz, para hablar el más cercano de Bogotá. Pues no lo pudo recibir la SAE porque no tenía papeles, porque no era legal, entonces no podía monetizarlo. Esa es la realidad que tenemos. Entonces no es que no se entregaron, no, es que la entidad del Estado colombiano no pudo recibirlo porque pues no tenía documentación los predios.
Entonces eso hacía pues que no lo pudieran hacer, a pesar de que había lo que llaman en la ruralidad las cartaventas, que estaban anotados en una notaría, y todos esos procesos de la realidad colombiana en la ruralidad. Sí, señora Lape, pero ¿qué le diría usted ahorita a una mamá que a lo mejor lo está escuchando y que fue víctima de alguno de los crímenes terribles que cometieron ustedes, secuestro, asesinato, y que no ha sido reparada, porque ni el Estado ni ustedes pues cumplieron finalmente lo que se pactó en el proceso de paz? A ver, el Estado le corresponde todas las acciones institucionales para garantizar los derechos a las víctimas. Nosotros nos comprometimos con acciones que tienen que ver con la verdad, con acciones de reparación que hemos venido haciendo permanentemente en lo que llamamos trabajos, obras y actividades reparadoras. A las madres de todos los actores armados, a los hermanos, a los familiares, a las víctimas en general, le hemos reiterado que seguimos generando acciones dirigidas a que puedan garantizarle el ejercicio de sus derechos a partir de políticas desarrolladas o incluidas en el acuerdo de paz. Eso es lo que podemos decir, sí. Y aquí le corresponde al Estado, no a particulares. Eso es importante tenerlo en cuenta, no son particulares. Por eso nosotros tomamos estos recursos y los pusimos a disposición del Estado. Y lo que se ha avanzado, pues por supuesto que deben de reconocerse, es decir, no lo estamos diciendo nosotros, lo estamos diciendo, lo ha dicho las Naciones Unidas en su informe, lo ha dicho la unidad de víctimas, sí se han reparado con recursos de las FARC, lo que se monetizó, eso se ha avanzado. Entonces, efectivamente, entendemos que se quiera establecer una matriz en el sentido de que es el particular extintas FARC que va a reparar, y me parece que eso es muy grave porque en un país de violencia donde siempre cada quien hace justicia por su propia mano, pues no, hoy lo que estamos diciendo es el Estado a partir de los esfuerzos y compromisos que asumimos nosotros. Bueno, primero decir que que finalmente reconozcas que uno de los problemas en el país es hacer justicia por su propia mano, pues, y de quienes hicieron eso durante tanto tiempo, pues, es muy llamativo. Pero le quiero preguntar, ¿esto quiere decir que ustedes ya no tienen más bienes que devolver? O sea, que lo que ustedes ya devolvieron es lo que es y no hay más bienes para entregar. Efectivamente, no hay más bienes para entregar. Está muy claro de que cualquier recurso de el patrimonio de guerra que quedara cualquiera de nosotros, eso era violación de la ley, era entrar en otros procesos ya de violación pues al compromiso adquirido. Esa es la realidad. ¿No le parece que es una realidad muy triste? Es que... Pues es triste, pero mire, ahí está el inventario para si el gobierno, el Estado colombiano da las garantías, por ejemplo, para ir a legalizar esos predios a partir de lo que está en el acuerdo de paz. En el punto número 1, pues ahí está un importante efectivo en tierras que pueden ayudar a la reparación. Pero según la Contraloría, la Contraloría dice que eso no fue lo que ustedes ofrecieron. ¿Qué se hizo el oro? Pues ¿Qué hicieron con el oro? El oro se entregaron más de 267.520 gramos de oro. Eso sumó más de $450,000. Más $450,000. Hay que profundizar, por eso nosotros estamos... $450,000 es el valor de un secuestro de ustedes, de un ganadero medio. Eso era lo que pagaba un ganadero porque lo dejaran vivir. Pero vamos a hablar del informe de la Procuraduría, o ustedes están interesados en volver al pasado en un proceso... No, es que... A ver, estamos hablando, lo que entregamos nosotros, más de 267.520 gramos de oro. En esta situación de la llegada de nuevos actores políticos, hubo un poco de sitios donde no pudimos regresar, y vuelvo y hablo. En esa misma búsqueda tuvimos 2 asesinatos, 2 compañeros asesinados, más los otros que han sido asesinados, pero en concreto estos 2 compañeros estaban en misiones
de la entrega de los bienes. La opinión pública se hará una reflexión a esta hora sobre lo que acabamos de escuchar. Eso es lo que hay, no hay más. Señora Lape, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes también por la invitación.